Bien, nos toca continuar con el capítulo 2 y a partir del versículo 14 de este capítulo 2 del libro de los Hechos, nos encontramos con algo realmente, una pieza única porque de todas las predicaciones que se han predicado a través de toda la historia, que las se podrán contar por millones, esta es la primera. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, acá tenemos la primer predicación realizada en la historia del desarrollo de la iglesia, de la fe cristiana. Entonces, como todo lo que es primero es fundamental, es base, ¿no? Dice, versículo 14, entonces, ¿y por qué dice entonces? Nos remite a lo que estaba sucediendo antes. Repasamos los versículos anteriores, donde se dice que nos relata que de distintos lugares del mundo de esa época, ellos podían escuchar las maravillas de Dios en las distintas lenguas. Y estaban todos atónitos, es decir, asombradísimos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Quiénes estaban atónitos? Toda esa multitud que se había reunido debido al estruendo y debido a las cosas que habían pasado en ese lugar donde el Espíritu Santo había descendido sobre los apóstoles y los discípulos, los demás discípulos que estaban allí reunidos. Dice, ¿cómo? Y claro, todos estaban sorprendidos. Pero por lo menos ellos, ahora dice, esto es lo que estábamos esperando. Ellos por lo menos sabían que esperaban algo. Estos no esperaban nada, así que más sorprendidos aún. Estaban atónitos y decían, ¿qué significa todo esto? Porque era una cosa nueva, una cosa rara. ¿Qué significa todo esto?, se preguntaban. Mas otros, también, que integraban esa multitud que se había juntado, se burlaban y decían, están llenos de mosto, ¿no? Están borrachos. Hablan así porque están borrachos. Entonces Pedro, y ahí enganchamos el entonces, porque vamos a ver que el discurso de Pedro, de este primer discurso, empieza explicando lo que está sucediendo, ¿no? Y empieza defendiéndose de la acusación de estar borrachos y empieza explicando lo que está sucediendo. Después, en la segunda parte, vamos a ver que pasa Pedro a presentar a Jesús. Pero primero, la primera parte, los primeros versículos, nos vamos a encontrar a Pedro explicando lo que sucedía. Dice, poniéndose en pie Pedro, es decir, en un lugar central, con los 11 ahí, tenía los 11 guardaespaldas, Pedro en el medio, explicando. Alzó la voz, porque me imagino que cuando hay mucha gente hay mucho ruido, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Se refiere a los judíos. Fíjense que el mensaje tiene como destinatario los judíos que estaban ahí presentes y todos los que habitan en Jerusalén, que podían ser no judíos, pero prosélitos también. Esto os sea notorio, que todo esto les sea llamativo. Esto que está pasando acá les sea notorio, llamativo, y oíd mis palabras, es decir, literalmente, que mis palabras lleguen a vuestros oídos, o que vuestros oídos reciban mis palabras, más precisamente, que vuestros oídos reciban mis palabras. Fíjense con qué solemnidad empieza el discurso, porque necesita llamar la atención de toda esa gente. Así que Pedro, puesto en pie, en medio de representando a los 11, se refiere a todo el pueblo, ¿no? Fíjense el contraste, porque cuando hacía más o menos 10 días atrás, cuando se encerraron en ese lugar esperando la promesa del Padre, estaban atemorizados, porque el Maestro se había ido y porque los enemigos del Maestro y por consiguiente los enemigos de todos los que
seguían al maestro, estaban ahí, en la misma ciudad. Así que, y ahora con qué denuedo, con qué fortaleza, con qué fuerza, Pedro se planta delante de toda esta multitud para hacer su argumentación. Y ahí vemos el primer efecto del Espíritu Santo. Eso es prueba de que no era solo Pedro el que estaba hablando estas ideas. Porque estos, y ahí se defienden, no están ebrios. Y ahí responde la acusación, no están borrachos. Estos no están ebrios porque, escúchenme, son las 9 de la mañana. Es la hora tercera del día. No se olviden que el día para ellos comenzaba a las 6 de la mañana, ¿no? Y terminaba a las 6 de la tarde. Ahí comenzaba la noche del mismo día, pero día a día, digamos, se comenzaba a contar desde las 6 de la mañana. Por eso las 6, las 7, la primera hora, la segunda hora a las 7, la segunda hora a las 8 y la tercera hora era a las 9. Acá estamos contando que ellos estaban a las 9 de la mañana. Era la hora de la oración. Ningún judío bebía nada de alcohol hasta esa hora. Y eso lo encontramos en varias partes de las Escrituras donde nos hablan de esta costumbre, donde dice que, bueno, de noche los que se embriagan, de noche se embriagan, no a las 9 de la mañana. Entonces dicen, no, muchachos, no están ebrios porque son las 9 de la mañana. Mas quieren que les explique, dice Pedro, qué es lo que está pasando. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y nos manda a Joel, ¿dónde estaría este versículo? Joel 2, 28. Ahí está, Joel 2, 28. Joel 2, 28. Dice, según la versión que utiliza Pedro, les habíamos visto esto la semana pasada, es la versión traducida al griego, conocida como la de los 70, donde dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Esa es la cita que hace Pedro. Vamos a ver el profeta Joel, cómo es la cita en hebreo. Dice, ¿cómo empieza Pedro? Más, esto fue dicho por el profeta Joel en los postreros días. Y Joel empieza diciendo, y después de esto, y habla de días. Entonces, Joel está hablando de lo que va a suceder al final o hacia futuro, y Pedro lo traduce en los postreros días porque era la manera de llamar a los últimos tiempos. Postreros son los finales, el último tiempo. Y después de estos derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Yo no sé por qué nos citó este último versículo Pedro, porque calzaba perfecto también, ¿no? De la misma profecía. Fíjense cómo Pedro empieza hablándole a judíos y a otros que están ahí porque son practicantes del judaísmo. Por eso esto es un argumento, porque si fuera para nosotros no es ningún argumento, porque ni siquiera conoceríamos esta profecía.
Pero ese público que estaba ahí, esa multitud que se había reunido, sí era consciente de esta profecía y era una de las grandes promesas del Antiguo Testamento y de los profetas. La venida del Mesías y el derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. No se entendía bien. Ahora, ¿cómo Pedro llegó a hacer esa relación? Veíamos la semana pasada que él no tuvo tiempo de preparar el sermón, porque ocurrió todo de golpe. Ellos mismos fueron sorprendidos. No estaba él en oración. ¿Se acuerdan que estaban sentados? No estaba de pie. Es decir, él no era un momento de oración en el que estaban cuando vino de golpe el Espíritu Santo. Él no tuvo tiempo de preparar esto. Esto fue absolutamente la inspiración del Espíritu Santo, y como veíamos la semana pasada, él les recordaba las Escrituras a Pedro. Pedro habló en este momento, en su primer discurso, en la primera predicación, fue absolutamente, como diríamos hoy en las iglesias evangélicas, con una unción terrible, ¿no? Diríamos. Vieron, en el léxico evangélico se dice unción, pero acá llenos del Espíritu Santo, con el poder sobrenatural que Jesús les había dicho que el Espíritu Santo nos va a asistir en el momento en que lo necesitemos. Así que él relaciona esa profecía, le viene a la mente esa profecía. Quiere decir que Pedro, porque Pedro no es que recibe la revelación y él queda completamente como un robot y repite. Él recibe esa comprensión. ¡Ay! Esto es el cumplimiento. Él lo entendió, por eso él ahora lo presenta como una prueba contundente. ¿Se acuerdan esta profecía que todos conocemos, que lo hemos escuchado desde chiquitos, y nuestros padres y todos nuestros antepasados, desde Joel para acá, la tienen grabada en sus mentes? Este es el cumplimiento de eso. Ya el cumplimiento, fíjense que todo el desarrollo del ministerio del Mesías era el cumplimiento y siempre era el cumplimiento y el cumplimiento de lo dicho. Esto continúa siendo el cumplimiento de la profecía. Ahora, fíjense, ¿qué dice esta profecía? En los últimos días, o en aquellos días, como dice bien Joel, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bien. Quiere decir que sobre la bola del lomo, sobre el nalga, sobre la costilla, sobre el vacío, eso quiere decir sobre toda la carne. Uno se imagina la carnicería y el Espíritu Santo cayendo sobre todos los cortes de carne. La vaca, el costillar completo. ¿Qué significa sobre toda carne? Bueno, acá fíjense que no hay, acá lo que está diciendo en contraposición, porque por eso anuncia un nuevo tiempo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿a quién se revelaba? A los profetas, nada más. Y si alguien recibía una revelación, ya estaba siendo un profeta que tenía palabra de Dios. Y los profetas básicamente eran del pueblo de Israel para el pueblo de Israel. Salvo que, bueno, Dios usó hasta una mula, un burro para hablar, pero era básicamente así. Ahora es sobre toda carne. No hay distinción de nacionalidad, no hay distinción de sexo, no hay distinción de nada. Para todos es. Trasciende las fronteras de Israel y va para todas las personas. Cuando se refiere a la carne, se refiere a los seres humanos, ¿no? Sobre todos los seres humanos. Entonces, acá primer punto, esta profecía que ahora se está cumpliendo es el derramamiento. Y fíjense que cuando habla de derramamiento, no dice que va a poner un poquito, nos va a dar un chorrito a cada uno para que tengamos, para que vayamos. No, el derramamiento habla de abundancia, de dar. Si bien a cada uno nos da en la medida justa que necesitamos, pero para la humanidad, hablando de la humanidad, es un derramamiento abundante, ¿no? Cuando algo se derrama es porque se cayó todo, no es que uno está dosificando lo que da. Entonces, cuando nos habla del derramamiento del Espíritu Santo, por eso dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sin excepción. Bien. Y vuestros hijos, como consecuencia de ese derramamiento, como consecuencia, no solamente el Espíritu Santo va a provocar
y provoca en nosotros la transformación de nuestra vida y la santificación y la purificación de nuestra vida, sino también hechos portentosos, hechos sobrenaturales para nosotros, hechos extraordinarios para nosotros. Porque fíjense, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Va a haber visiones, va a haber profecías y sueños. Pero fíjense que sigue hablando, no solamente para todos, sino que también dice hijos, hijas. Fíjense estos detalles, ¿no? Hijos, hijas, pues no solo para los hombres o solo para las mujeres, para ir en contra del patriarcado. No, hijos, hijas. Ellos profetizarán, en general, en general no es que dice, bueno, los hijos son los que profetizan, los ancianos sueñan, pues son los que duermen un poquito más. No, en general se derrama sobre todos, quiere decir que todos participan, hijos, hijas, y acá tiene que ver los jóvenes y los hijos siempre en la sociedad, en esta sociedad judía, estaban en un nivel muy bajo, o sea, en consideración respecto de la sabiduría, de la capacidad de aportar algo a la comunidad. Un niño era simplemente un receptor y que tenía que hacer sus cosas, hasta que no llegaba a la adultez no participaba en nada. Sin embargo, acá están elevados, dice, los hijos, las hijas, jóvenes, los ancianos, y acá agrega, fíjense, todas las clases sociales, porque dice siervos, o sea, esclavos y esclavas. ¿Me explico? Para nosotros no suena como nada. Para los oídos de estas personas era algo revolucionario. Porque ellos estaban separados entre hombre y mujer, entre clases sociales, no se mezclaban. Los niños no tenían nada que ver con los ancianos. Los ancianos eran los que tenían la sabiduría. Los niños estaban ahí para aprender. A cargo de la madre, era la responsable. ¿Me explico? Hoy nosotros tenemos como un desarrollo en nuestra cultura y nuestra forma de ver donde estas cosas, bueno, es para todos, listo, yo sé, es para todos. No, acá hace todas estas aclaraciones porque esto es una revolución para el punto de vista y lo que se llama la cosmovisión cultural de esa época. Entonces, la venida del Espíritu Santo iba a provocar estas rupturas. Esas rupturas de las fronteras del pueblo de Israel, esas rupturas de las clases sociales, esas rupturas de la diferencia de sexo, de hombre, de mujer. ¿Me explico? La diferencia de roles. El Espíritu Santo iba a atravesar y romper todas esas diferencias. El niño y el anciano. Y el joven que está en el medio. Todos van a participar y van a ser receptores de este derramamiento de este Espíritu de Dios. ¿Me explico? Era algo espectacular la profecía esta. Y lo que está diciendo Pedro, muchachos, esto se está cumpliendo ahora, no es lo que ustedes ven, no es que están borrachos, es que han recibido el derramamiento. Pero este derramamiento no es para nosotros y para ellos que estaban ahí hablando en lengua, es para todos, según el profeta Joel. Y daré prodigios, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Acá ya la profecía de Joel, la cual está citando Pedro, va mucho más allá porque desde lejos es como que ve hasta el final del cumplimiento de los tiempos y ya está hablando ya de la segunda venida, porque fíjense, de cosas que van a suceder cuando el Señor vuelva. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. O sea, señales arriba y abajo. Sangre, ¿cuáles son esas señales en la tierra? Sangre y fuego y vapor de humo. Nos habla de guerras, de muertes, asesinatos, incendios, desastre. Eso lo profetiza Joel, Pedro lo repite, ¿no? O lo trae a colación acá, sigue citándolo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre hasta que venga el día del Señor grande y manifiesto. Así que, ¿qué presenta ahí? ¿Qué les está presentando Pedro? ¿Cuál es la idea de incluir esta parte de la profecía de Joel? Porque podría haber dicho, esto es lo que dijo el profeta Joel, que se derramará el Espíritu del Señor sobre toda carne y ahora no habrá distinción, el Espíritu Santo viene así para todos.
Y todos van a tener participación en el quehacer de este funcionamiento del nuevo reino que viene. Y podías terminar ahí. Ahora Pedro continúa con lo que dice Joel, que Joel presenta hechos tenebrosos que van a suceder antes de la segunda venida del Señor, que habla más bien de juicio que de otra cosa, porque justamente lo que quiere es plantearle que estamos bajo juicio, que si bien el Espíritu, que si bien Dios derrama de su Espíritu, ustedes están bajo juicio. Y el día que venga ese día grande y manifiesto del Señor, sucederán cosas terribles, donde todos vamos a estar involucrados, los que estemos vivos en esa época. Más, y ahí le da la salida. Yo quiero que entiendan, a ver, lo que estoy tratando de que ustedes me sigan, si pueden pensar y soportar el sueño, el razonamiento que va haciendo Pedro. ¿Por qué pone las cosas que pone? ¿Por qué cita lo que cita? ¿Y qué es lo que quiere lograr en la multitud? Tenemos el primer mensaje, primer sermón, y tenemos el primer público que está escuchando. Una multitud que algunos dicen que están borrachos. Entonces plantea primero una defensa, después explica lo que está pasando, y una vez que explica lo que está pasando citando a Joel, aprovecha esa cita para decirle, miren que se viene como dice acá, el grande y manifiesto día del Señor. Ojo, y todos vamos a estar bajo ese juicio. Y ahí cuando los presiona diciendo, uy, estamos bajo fuego, bajo los desastres que se van a venir, ahí les abre el camino y les muestra el camino. Y dice, y siguiendo la cita de Joel, ¿no? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, no se preocupen, tranquilos. Viene, ¿qué cosa viene? Sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el Señor va a pasar eso. Pero no se preocupen. Antes que venga el Señor, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Le da la salida. ¿Entienden? Encuentran el punto del razonamiento donde está la misericordia. ¿Cómo terminaba Joel? Que yo le podría, si hubiera sido Pedro, Pedro lo hubiera podido poner. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Estaban en Jerusalén justamente. Jesús murió en Jerusalén. Y en ese monte de Sión donde se estaba construida justamente la ciudad, y básicamente la ciudad de David, dice, y como lo había dicho el Señor, y entre el remanente en el cual Él habrá llamado. Fíjense que ya está la idea del llamado. El remanente nos habla Joel de no todo, una parte que Dios llama. No a todos, una parte que Dios llama. Bien, y eso tiene que ver, y lo vamos a ver cómo termina este pasaje. ¿Hasta acá vamos? Ahora pasa a la segunda parte del sermón. Nos presenta a Jesús. Les presenta a Jesús, Pedro, a los que los estaban escuchando. Y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Ya le contestó a los que decían que eran borrachos y ya explicó toda esta cosa rara que estaba sucediendo ahí, ¿no? Ahora les dice, escuchen estas palabras, Jesús Nazareno. ¿Se acuerdan de Jesús Nazareno? ¿Por qué le dice Nazareno? Porque así lo conocían todos. Jesús era el Nazareno. ¿Se acuerdan de Jesús el Nazareno? Bien. Varón aprobado, ¿no es cierto? Fíjense cómo usa con mucha habilidad. Por eso acá no se ve una persona de pensamiento grotesco. Acá se ve alguien que argumenta y que va llevando lo que va explicando hacia un objetivo. Y la gente va siendo conducida hacia un objetivo. Por eso vemos acá el obrar del Espíritu Santo en lo que está haciendo Pedro. Y si vamos a ver cuáles son las señales del Espíritu Santo, acá vemos una directamente en vivo y en directo
en lo que, porque la verdad que es asombroso escuchar a Pedro, conociendo lo que conocimos de Pedro hasta acá, escuchar a Pedro argumentar de esta manera, con tanta habilidad, ¿no? Parece, me hace acordar a cómo argumentaba Jesús, ¿se acuerdan? Que nadie le podía hacer frente, porque él les iba encontrando el punto a todo. Dice, este Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes. Varón aprobado por Dios entre ustedes. Fíjense, la aprobación, Él no busca la aprobación de ellos. Lo que está buscando y les está recordando para que ellos hagan memoria de que que Dios sí lo había aprobado. ¿Me explico? Pedro no busca con esto que ellos lo hayan aprobado. No es un varón aprobado entre ustedes. Dice, varón aprobado por Dios entre ustedes. Porque acá lo importante es que sea aprobado por Dios, no por ellos. ¿Listo? ¿Entienden cómo es el argumento? Entre ustedes, es decir, ustedes lo pueden ver porque estuvo entre ustedes. ¿Qué pueden ver? Que fue aprobado por Dios. Vamos, ánimo, no se me duerman. Varón aprobado, ¿y cómo fue aprobado entre ustedes este varón? No aprobado entre ustedes, ¿cómo se dieron cuenta que fue aprobado por Dios, que era aprobado por Dios? Y por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Él. Ahí se dieron cuenta que este tipo no era normal, que este no era cualquier cosa, al menos era un profeta. Pero que estaba aprobado por Dios, era aprobado por Dios. Porque ¿qué se pensaba? Nadie que no es aprobado por Dios puede hacer semejantes milagros. Entonces, ¿fue aprobado o no fue aprobado por Dios? Porque entre ustedes hizo los milagros. Y ustedes lo vieron a los milagros, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hizo los milagros? ¿Y qué podían decir si todos habían sido testigos de los milagros de Jesús? Tremendos milagros de Jesús. Ni hablar, porque acá no lo menciona, de los que llegaron a escuchar su palabra, ¿no? Como veíamos la vez pasada en la predicación, el pastor que nos recordaba cómo estos alguaciles fueron a ponerlo preso y no lo pudieron poner preso porque lo escucharon un ratito y quedaron cautivados. Así que no solamente por los milagros, las maravillas y el poder de su palabra, su presencia, su personalidad, ¿no? Dice, bueno, fue aprobado entre ustedes, como ustedes mismos saben, les dice, como vosotros mismos sabéis. No se hagan los tontos, ¿se acuerdan de los milagros? Eso que probaban de que él era aprobado por Dios. A este me estoy refiriendo. Vuelvo al argumento. Jesús Nazareno, ¿se acuerdan de Jesús Nazareno? Porque hasta ahora habíamos hablado del profeta Joel, ahora Pedro los trae. Jesús Nazareno. ¿Quién? Jesús Nazareno, ese que ustedes pueden dar testimonio de que fue aprobado por Dios porque hizo de parte de Dios entre ustedes milagros y prodigios. Y ustedes mismos lo saben. Ustedes son testigos de a este, entregado, sí, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entregado. Fue traicionado, entregado, pero no porque sucedió. Dios lo sabía. Era así la voluntad de Dios, que él fuese entregado. Y entonces, ¿por qué condenó al pobre Judas, no? Porque fíjense, y acá hay una verdad que tenemos que aprender y que de acá va a salir, cómo por más que Dios esté determinado a hacer tal cosa, ay del que sea, ¿no? Vieron que dice, en este mundo siempre va a haber tropiezo, pero ¡ay de aquel que ocasione ese tropiezo! ¿Vieron? Uno dice, bueno, tropecé, bueno, es una prueba del Señor, es la voluntad del Señor, así tenía que ser, resultó para bien. Pero ojo, el que fue el que puso el piecito para que tropiece el hermano, ese no queda libre de juicio. Así que, si bien estaba el conocimiento anticipado y la voluntad de Dios de que él fuera entregado, preso, prendiste, y fíjense, ustedes prendieron, o sea, lo apresaron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándolo.
Los está acusando. Pero ¿cómo? No era por el conocimiento y la voluntad de Dios. Sí, pero ustedes participaron, así que ustedes no están librados de juicio. ¿Quiénes eran los inicuos? No, pero ¿a quién se refiere Pedro con inicuos? ¿Quién era inicuo para un judío? Los gentiles. En este caso, fue dado muerte y crucificado por los romanos, ¿entienden? Era peor, era un agravio. Porque lo juzgaron los inicuos, lo entregaron a los no judíos, a los gentiles para que lo juzguen y le den muerte. Encima, los inicuos no lo querían, el inicuo que era el gobernador no lo quería matar. Y ellos insistieron, los fariseos y un parte del pueblo que estaba ahí, para que así fuera, ¿no? Así que la acusación. Ahora Pedro presenta a Jesús, nazareno, aprobado, ¿verdad? Y pasa directamente a acusarlos a todos los que estaban ahí reunidos. Ustedes aprendieron y mataron por manos de inicuos. Si bien fueron los romanos los que le dieron muerte, ustedes usaron las manos de los inicuos para matarlo, crucificándole. Al cual Dios, al Jesús Nazareno, como dice acá en el versículo, como dice el versículo 23, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte o las ataduras de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por esa muerte, ¿no? Porque David dice, y ahí pasa a argumentar, ahora fíjense, que ustedes mataron, ¿saben? Resucitó. No pudo estar contenido por la muerte, porque era imposible, lo presenta como un poderoso, como que tenía que morir porque iba a resucitar. Y pasa otra vez a citar el Antiguo Testamento, para gente que conocía el Antiguo Testamento, para argumentar y así convencerlos de la resurrección, no solamente como un hecho del cual ellos eran testigos, que ellos podían dar testimonio, sino que ya estaba predicho que así sucedería. Entonces, pasa a citar a David, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y sigue citando, por supuesto, la versión de la 70. Vamos a ver cómo dice, está citando el Salmo 16. ¿Qué dice el Salmo 16? Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Esto lo escribió David, por eso cita a David. Porque está a mi derecha, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? ¿Por qué reposará? Porque no va a estar muerto para siempre, porque no dejarás que mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, o que tu apartado vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bien, cita el Salmo, Pedro. Ahora, ¿qué hace con el Salmo? Fíjense cómo argumenta. Varones hermanos, ¿ustedes conocen todo el Salmo 16? Sí. Bueno, no tenía el número 16, pero ¿conocen ese Salmo de David? Sí. Bueno, fíjense, varones hermanos, se os puede decir libremente, sin que nadie me diga que es mentira, del patriarca David que murió. ¿Vieron que dice? No dejará que mis huesos vean corrupción, ni que yo esté en el Seol, ni que mi alma esté en el Seol. Pero sin embargo, David, que dijo eso, se murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque fue sepultado en Jerusalén. Lo podemos ir a ver, si quieren les muestro el sepulcro del rey David. Pero siendo profeta, David, ¿no? Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Fíjense el Salmo 89:4. David nos da esa idea. Dice: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Es decir, David tenía esa promesa y sabía que de su descendencia vendría un rey que reinaría para siempre, ¿no? Así que, sabiendo, como David era profeta y como David sabía ese juramento, esa promesa de Dios, viéndolo antes, desde aquella época, habló ya de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Miren el argumento, cómo utiliza las Escrituras para ellos que manejaban el Antiguo Testamento. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aparte de la evidencia profética de las Escrituras, está nuestro testimonio, ¿no? Fíjense qué bueno ese argumento cuando uno también enseña, ¿no? Y explica. Aparte de lo que podemos ver que está escrito, está nuestro testimonio de vida. Es fundamental siempre que vayan juntos, ¿no? Aparte de eso, dice, nosotros somos testigos de esa resurrección. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que, es la conclusión de su mensaje, ¿no? Así que, vuelvo a repetir, así que, exaltado por la diestra de Dios. No solamente que la cosa fue que Él murió, que Él resucitó, sino que también ahora le agrega algo más, Pedro. Fue exaltado a la diestra de Dios y de allá, a partir de esa ascensión y exaltación de Cristo, es que es derramado la promesa del Padre, del Espíritu Santo, ha sido derramado sobre vosotros. ¿Qué es esto lo que veis y oís? Porque fíjense, esto de que fue exaltado, lo argumenta otra vez con otro salmo, en este caso el Salmo 110, porque David no subió a los cielos, pero sin embargo el mismo David, que ya sabemos que era profeta, ya tenemos ese argumento, ese punto, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No? Y si vemos el Salmo 110, acá nomás, cerquita. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sin embargo, David ya se había muerto. ¿A qué Señor? Y David llama a Señor. Jesús usa ese en Mateo, si después lo quieren ver en Mateo 22, versículo 44, Jesús usa ese mismo argumento y ese mismo pasaje para hablar de su divinidad, ¿no? Dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿A quién llama Señor? David, evidentemente, está llamando Señor a alguien mayor, por eso, ¿no? Jesús lo utiliza con otro fin, al mismo pasaje del Salmo 110. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está, esa es la conclusión. La conclusión de todo esto, de que a este Jesús, ¿se acuerdan del Nazareno, el que fue aprobado entre ustedes, fue aprobado por Dios entre ustedes, ¿no? Que resucitó, y David ya había predicho que iba a resucitar y nosotros somos testigos, que fue levantado a los cielos y exaltado y puesto a la diestra de Dios, que David también lo profetizó. Bueno, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y Mesías, ¿no? Mesías, con la idea no nuestra del Mesías, sino le habla a ellos, que tienen la idea del Mesías. Fíjense, ahí termina la primera parte del sermón de Pedro, y que provoca, no en toda la gente, porque no todos reaccionaron de la misma manera, pero sí un grupo importante, dice que al oír esto se compungieron de corazón. Palabra ungida de Dios, citando las Escrituras, exponiendo el propio testimonio, ministrando, hablando el Espíritu Santo a través de ellos.
dice que trajo con, así, esa primera actitud que está previa al arrepentimiento. Esa idea que, a la lona, nosotros metimos la pata. Porque, ¿por qué los acusa de que ustedes mataron? Porque fueron solidarios, no dijeron nada y estuvieron ahí. Los que no apoyaron tampoco se opusieron a las decisiones del Sanedrín, sabiendo que fue un juicio falso, sabiendo todo lo que sucedió. Y ellos estaban ahí como diciendo, y bueno, que lo maten, qué sé yo, será uno más. Entonces, todo el pueblo, cuando dice todos ustedes mataron, Pedro está acusando a toda la casa de Israel, ¿no? Entonces ellos sintieron ese peso de la culpa y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Porque bueno, todos estos evidentemente habían escuchado, habían visto los milagros de Jesús, habían visto que era un varón aprobado y que había sido injustamente asesinado. Pedro les dijo, arrepiéntanse. Primer paso. ¿No? ¿Y qué le diríamos? Y no, vení a la iglesia. ¿Y qué tengo que hacer? Y venite a la iglesia y ahora voy a llamar al pastor. O voy a orar por vos. Qué bárbaro esto. Es duro decirle a alguien arrepentite. Cambia tu manera de actuar, de pensar, de ser. Es ofensivo decirle arrepentite. Si uno dice, che, tenés que arrepentirte de cómo estás, uno se ofende, pues, ¿cómo que tengo que...? Pero fíjense cómo toda esta palabra, todo este discurso bien llevado, la gente lo fue siguiendo a Pedro y llegó a esa conclusión, a ese punto en donde el Espíritu Santo le pudo dar a través de Pedro el mazazo. Arrepiéntanse, porque son pecadores, porque fueron cómplices de la muerte del que Dios hizo Señor y Cristo. Mamita, era una carga pesada. No se preocupen, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Habla del bautismo en agua. Certifiquen esa actitud de arrepentimiento con ese símbolo tan importante del lavamiento, ¿no? Las cosas viejas pasan. Y recibirán el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Eso que yo les estaba hablando, del que profetizó el profeta Joel, no puede venir sobre cualquiera. Si bien viene sobre toda carne, pero no todos la reciben. ¿Quiénes lo pueden recibir? Aquellos que hayan conocido y entendido su condición de pecado, por lo cual son compungidos en su corazón y llevados al arrepentimiento. Y después lo confirman de distintas maneras como algo fundamental el bautismo en agua. Sobre ellos viene el Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo no puede venir ante el bautismo en agua, pero sí tiene que venir siempre, porque el bautismo en agua es un símbolo, nada más. El bautismo en agua es un símbolo del arrepentimiento. Pero sí tiene que venir sobre alguien que está arrepentido. Entonces, alguien que no ve su pecado, alguien que viene a la iglesia porque le gusta la música, o le gusta algo que hay adentro, o porque hizo una promesa y quiere que Dios le sane, o que Dios le consiga algo. Mal, porque le digo que hay mucha gente dentro de las iglesias evangélicas que no saben por qué están, porque no han conocido este encuentro con Dios. El primer encuentro con Dios es convicción de pecado y arrepentimiento. Después hablamos, muchachos. Después viene todo, porque ahí sí, ese Espíritu Santo que ya está derramado sobre todos, lo recibe. Y cuando lo recibe empieza a haber una transformación interna, empieza a haber santificación, empieza a haber luz, empieza a haber cosas, y también la manifestación de cosas extraordinarias que conocemos como los dones, ¿no? Los dones del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, que son para edificación nuestra, algunos, y la mayoría, en general, son para edificación de la iglesia, porque ya con los dones ya empezamos a no solamente recibir, sino también a dar a otros. Los dones, básicamente, son para edificar a otros. Salvo el don de lengua que dice específicamente, si no hay interpretación, eso es para edificarme a mí mismo y tiene que ver con mi relación personal y particular con Dios. Pero el resto de los dones son para servicio, son para empezar a actuar. Bien, así que, porque fíjense, le dice
no se preocupen, estaba buenísimo esto, pero ahora Pedro les levanta un poco el peso de la carga, de la culpa, y le dice, porque para ustedes es esta promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y acá me hace acordar la profecía de Joel, ¿se acuerdan cómo terminaba? Aquellos que Dios llamare, del remanente que Dios llamare. A todos esos, para ustedes, para la descendencia, y esa descendencia que está lejos, allá en el futuro, y acá estamos nosotros, y para todos aquellos que iban a creer como Jesús oró por la palabra de los apóstoles, para nosotros también es esta promesa. Lo presenta como algo espectacular y maravilloso, ¿no? Como, no se olviden, como dijimos la semana pasada, es el inicio. La venida del Espíritu Santo es el inicio de la iglesia funcionando. Hasta ahora era Cristo, todo centrado en Él. Él asciende, viene el Espíritu Santo y comienza esta nueva etapa que Jesús venía enseñando y predicando. Con el Espíritu Santo ya no afuera, sino dentro, obrando de una manera poderosa, sobrenatural, no solo para nosotros, sino para que salte de nosotros, como decía Jesús, ríos de agua viva, para que otros puedan beber también de lo que Dios nos da. Y bueno, acá terminamos. Vamos a leer el final. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. O sea, a partir de ahí Pedro siguió hablando, ya estaba, el tipo estaba enganchadísimo. Así que los que recibieron su palabra, no todos, fueron bautizados. ¡Qué trabajo esa mañana! Habrán estado hasta la tarde bautizando. Y se añadieron, y qué linda esta palabra, porque la vamos a encontrar muchas veces, se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se habrán juntado miles y miles, 3.000 personas Dios llamó ese día. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la vida eclesiástica al principio, así estaba organizada, ¿no? Bien.